El capitalismo es un sistema económico y social basado en que los métodos de producción deben ser de propiedad privada. El mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para generar riqueza. Los factores fundamentales de producción son el trabajo y el capital. El capitalismo propone que el trabajo se proporcione a cambio de salarios monetarios y debe ser aceptado libremente por parte de los empleados. La actividad económica se organiza de manera que las personas que organizan los medios de producción puedan obtener un beneficio económico y aumentar su capital. Los bienes y servicios se distribuyen mediante mecanismos de mercado, promoviendo la competencia entre empresas. El aumento de capital por medio de la inversión ayuda a la generación de riqueza. Eso quiere decir que entre más trabajo, más capital y generamos más dinero o más monetización. Si los individuos persiguen el beneficio económico y las competencias de mercado, aumentarán su riqueza y con el aumento de riqueza aumentarán nuestros recursos disponibles. Las economías capitalistas se caracterizan principalmente porque las empresas e individuos producen e intercambian bienes y servicios en el mercado. Estas pueden ser por medio de transacciones económicas o a través de determinados precios que entre el mercado y empresas se ponen en un acuerdo para que pueda llegar a estos. De este modo puede señalarse que el individuo, el que por medio de organizaciones empresariales o financieras lleva a la iniciativa económica y toma de decisiones. El capitalismo propone que el trabajo se proporcione a cambio de salarios monetarios y debe ser aceptado libremente por parte de los empleados. La actividad económica se organiza de manera que las personas que organizan los medios de producción puedan obtener un beneficio económico y aumentar su capital. Las características son que se rigen por la libertad de mercado, es decir, que utiliza el comercio libre para fabricar, comprar y vender cualquier producto o bienes y servicios. También posee propiedad privada sobre los medios de producción. Su objetivo es obtener ganancias de producción y no la satisfacción de necesidades sociales. Este también se basa en el desarrollo de mercado de comercio y en la economía monetaria. Presenta desigualdad en el desarrollo del campo y las ciudades y supervisión en el gobierno, ya que en los entes gubernamentales gestiona la defensa nacional para que respete la propiedad privada y se cumplan todos los contratos, aunque intervienen pero solo como organismos regulares. Promueve el espíritu emprendedor, persigue el crecimiento económico. Bueno, pues el periodo del modo capitalismo comenzó a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI. Durante ese tiempo nació el capitalismo, aunque no alcanzó la madurez hasta el siglo XIX. El capitalismo es un sistema con el cuyo fin que el capital crezca. Tiene sentido el nombre con significado, ¿no lo creen? El capital puede ser distintas cosas, puede ser dinero, pero también puede ser una casa, una fábrica, acciones de una empresa o un pedazo de tierra. La clave para que algo sea capital es que se invierta, es decir, que se utilice para crear más capital. Por ejemplo, un fajo de billetes guardado bajo el colchón no es capital, obvio, pero a la casa en la que vives tampoco es capital. Pero si usas dinero para montar una panadería o compras una casa con finalidad de venderla y luego obtener beneficios, entonces se convierte en capital. Hasta entonces es capital. Si la tienes guardada sin hacer nada, no es capital. Bueno, la cuestión no es solo en que el capital se invierta, sino que esa inversión resulte rentable. La clave de esto es más difícil de entender de lo que parece. Porque el truco no es comprar para vender más caro, comprar barato y vender más caro. Pues pues eso no deja de, perdón, de ser una relación de suma cero en la que hay ganancia porque hay quien gana y quien pierde. En ese caso, hay un aumento del capital total en la sociedad
el objetivo del capitalismo es que después de la inversión haya más capital total. Sí, en caso de la panadería, la clave de la reproducción de la capital está en las trabajadoras o en los trabajadores. Cobran menos que el valor que se crean. Así podemos imaginar que todos los costes de la panadería se cubren con lo que producen los panaderos o las panaderas en las 6 horas de trabajo. Las dos, las dos restantes, hasta completar una jornada de 8 horas, estarían produciendo panes cuya venta generaría la plusvalía que le comentamos hace un minuto. Pero el capitalismo no se inventó la explotación del trabajo ajeno. Esto ya existía en otros sistemas económicos anteriores. Lo que hizo es cambiar cómo se produce esa explotación. Veamos un par de diferencias entre el feudalismo y el capitalismo. En el feudalismo la población tenía distintos derechos y deberes. Unas personas eran amas y otras siervas o esclavas. En el capitalismo todo el mundo fue tendido a ser igual ante la ley. Esto no implicará que la ausencia del sometimiento, sino la forma de control distinta. Adam Smith, Karl Marx y John Maynard fueron grandes economistas que observaron los desafíos económicos más importantes de su época. Los examinaron, los analizaron y encontraron formas de ayudarnos a entender mejor lo que estaba pasando. Y más importante aún, nos explicaron qué podía hacerse al respecto. Así, por ejemplo, Adam Smith se preocupó sobre cómo la revolución industrial afectaba la motivación de las personas y su sustento económico. Y John Maynard se enfocó en cómo poner fin a la Gran Depresión. Todos los economistas también abordaron ciertos temas en común, principalmente el crecimiento económico. No solo cómo crecer económicamente, sino la calidad del crecimiento económico, para que nos mejore la vida a todos. Lo que hizo Smith con su obra seminal La riqueza de las naciones de 1776 fue mejorar el entendimiento de cómo funciona la economía industrial, algo que recién estaba surgiendo en la época. El escocés fue el primero en explicar conceptos económicos: precio, producción, distribución, finanzas públicas, comercio industrial y crecimiento económico. Por eso se convirtió en la base de la economía desde entonces. Smith no solo explicó cómo funciona esta nueva economía industrial, sino cómo afecta a los trabajadores. Smith podría ser considerado creador del capitalismo, aunque esto es debatible. Mediante la metáfora de la mano invisible, Smith sostuvo que una sociedad alcanzaría un mayor bienestar si el Estado deja de funcionar por sí mismo el mercado, mediante la ley de la oferta y la demanda. De este modo, aseguró el pensador escocés, si cada persona persigue su propio beneficio, la comunidad en su conjunto también llegará a la mejor situación posible. Tipos de capitalismo. Mercantilismo es una doctrina que nació en Europa entre los siglos XVI y XVIII, que sostiene que los países más prósperos y exitosos, mientras más riquezas acumulen de esta manera, deberán mantener una balanza comercial positiva donde las exportaciones superan a las importaciones. Libre mercado. Este sistema de capitalismo, también llamado economía de mercado, se caracteriza por establecer los precios de los bienes y servicios a través de la oferta y la demanda. De esta manera evita la intervención del Estado o de cualquier tercero. Economía social del mercado. Sostiene una mínima intervención del gobierno en la economía, pero asegura que los servicios básicos e importantes, tales como la seguridad social, los derechos laborales o la educación, estén bajo el mando al Estado o bajo acuerdos en donde intervenga en la economía social de mercado. La gran mayoría de las empresas son de capital y de origen privado.
Esta suele ser la forma de capitalismo más utilizada en la actualidad. Capitalismo corporativo. Este tipo de capitalismo burocrático y jerárquico sostiene que el sector público, Estado, solamente intervenga en el mercado para beneficiar y promover los intereses de las corporaciones. Así, en el capitalismo corporativo, el Estado es el encargado de eliminar las barreras competitivas y entregar subsidios a las empresas para fomentar la economía del país. Economía mixta. La economía mixta combina la intervención del sector público con el mercado de la oferta y la demanda. Este tipo de capitalismo posee una mayor intervención del Estado, ya que se asegura de que la población cuente con el abastecimiento necesario de los recursos. La economía mixta es también un sistema muy utilizado en la actualidad.